Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio de Diálogos frente al espejo. Estamos muy contentos grabando en la Ciudad de México y el día de hoy estamos con una persona muy interesante que ahora tenemos muchas preguntas para hacerle. Hemos venido recopilando pláticas, diálogos y testimonios con otras personas, artistas y demás, y hoy tengo así un sinfín de preguntas, maestro, que queremos abordar. Y bueno, el día de hoy estamos con Carlos Lara, especialista en derechos culturales. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, agradecido también de tenerles aquí y hablar temas en común. Sí. Y me gusta la metáfora de diálogos frente al espejo. Pero tratándose de los temas que vamos a tratar, yo diría que en este caso sería diálogos frente al espejo estrellado. Ok, ¿por qué estrellado? ¿Por qué estaría estrellado? Porque es una metáfora. Sí. Si mal no recuerdo, es un colombiano quien la empleó, no recuerdo ahora el nombre, pero es una gran metáfora. Es decir, estábamos acostumbrados a ver una sola imagen. Tú, cuando estrellas un espejo, se ven diversas imágenes desde distintos ángulos, ¿verdad? Perspectivas, esquejes de un ojo, acá ¿sabes? Entonces creo que cuando se habla de cultura hoy en día o de derechos culturales, que es, aunque esté enmarcado en un régimen jurídico, con todo el tema de las comunidades indígenas, cuando se va bifurcando cada vez más, y la diversidad y la equidad y todo se va abriendo. Por eso digo que la metáfora sería, en este caso, la de un espejo estrellado. ¿Y qué tan delicado es ver cada fragmento de ese espejo estrellado? O sea, de verlo, atenderlo y especializarlos en él. Que sería lo óptimo. Uh-huh. Sí, porque, a ver, esto presenta retos, ¿no? El tema del derecho a la cultura, el ejercicio de los derechos culturales, la gestión cultural, es dinámica, como todas las profesiones hoy en día. O sea, ya no estudias una licenciatura y te pones a ejercerla. No, viene la especialidad. Y luego de esa especialidad vendrán diplomaturas y vendrán... Yo por eso siempre he hablado de la necesidad de colegiar la gestión cultural. Uh-huh. Porque los colegios son los que ofrecen esa posibilidad de capacitar, de actualizar el conocimiento, pero además de certificarlo. Uh-huh. O sea, son un garante profesional en el ejercicio, pues, de la profesión. Y creo que aquí a lo que nos enfrentamos sí es el reto de estarnos capacitando para entender qué son los derechos culturales hoy. Uh-huh. ¿Qué son los derechos culturales en un continente como el nuestro, que a diferencia de Europa, por ejemplo, y esto lo hablo a menudo con colegas, pues tenemos las comunidades indígenas, uh-huh, que tienen una peculiaridad. También dentro de los marcos constitucionales están los usos y costumbres, pero están también los derechos humanos. Entonces, ¿cómo conciliamos eso, no? Tienen su forma de llevar a cabo sus asambleas, su toma de decisiones y demás, muy distinta al derecho positivo. Y eso nos lleva a entender tiempos, a entender formas, modos de organización y lo que es el derecho indígena, ¿no? Uh-huh. El derecho propio, que le llaman también, de cara al derecho vigente positivo que conocemos o que tenemos en la Constitución. Y eso es un grado de especialización bárbaro para cualquiera que quiera entrar a ese terreno. Que claro, veía que hablaba mucho del rigor académico en la gestión cultural, no solamente como un mero entretenimiento de tomar cursos, diplomados, hacer conferencias y demás, ¿no? Como tocar el tema por encimita, sino más bien entrarle con el rigor académico, aunque ya hay licenciaturas en gestión cultural, ¿no? En México. Sí, 15 por lo menos.
Yo he hablado mucho de este tema en particular. Me ha costado amistades. ¿En serio? Me ha costado es fuerte de todo. Sí. Cosa que me tiene sin cuidado. Yo siempre lo he dicho y lo diré. La gestión cultural, yo tengo una severa crítica. Sí. Tres críticas. La primera es que me parece que en general hay un cúmulo de aficionados a todo, pero especialistas en casi nada. O sea, gusta, la gestión cultural gusta. ¿Qué gusta de la gestión? No, pues es que el arte, es que la cultura, no. Es que somos un sector diletante. Y esa es la segunda crítica. Nos encanta la diletancia. ¿Sí? Y entonces, el problema no es ese, el problema es que el gobierno ya lo sabe. Y sabe que dosifica eso, ¿verdad? Claro, entonces invita a foros, sirve café, reparte galletas y hable todo el mundo lo que quieran. ¿Y cuánto tiempo tenemos? El que usted y la hora del aficionado. Sí, ¿no? Y esa diletancia es la que mantiene a la gestión cultural, digamos... en pañales todavía, ¿verdad? Sí, en un subdesarrollo. ¿Sí? Luego hay quienes dicen, no es cierto, y tienden a sobar el lomo de los gestores. Y es que nosotros, los gestores, ustedes son el futuro de México, ustedes están salvando México. Y entra ahí la tercera crítica, que es una suerte, digo yo, de orden mendicante, ¿no? Una orden mendicante, pues tiene la peculiaridad de que no puede acumular riqueza, ¿no? Sí. Y eso es un defecto moral de la gestión cultural. O sea, creer que todo es por un salario emocional. ¿Sí? Como una orden mendicante. Y entonces la Secretaría de Cultura Federal de la pasada administración llegó a decir a los que asesorábamos proyectos para cine que éramos brokers. Ah, sí, era muy común. Además con esa connotación como para que, ¿sabes? Como para llegar a la base... Y enardecer a la base que tienen y decir son brokers y cobran. Digo, caray, pues es lo que nos enseñan y es lo que enseñamos en las licenciaturas, en las diplomaturas, en las maestrías, en el doctorado. Hay un doctorado también en gestión cultural en Guadalajara. Sí. Entonces, digo, seamos congruentes, ¿no? En la lógica de ellos es, no, háganlo pero gratis. Y por eso es que, y muchos han comprado ese discurso, se han asumido dentro de esta orden mendicante y le soban el lomo a todos diciéndoles que somos un sector resiliente. ¿Sí? Ay, no. Que ya llegará el momento en el que, donde llegaremos a donde estábamos. ¿Sí? Ese tipo de razonamientos son los que molestan, y yo entiendo que molesten. Si además decimos... yo lo digo y de una forma muy clara, no tenemos una colegiación. Al no haber una colegiación, entonces no hay un diálogo con el Estado. Yo creo que la gestión cultural debe tener un diálogo no con el gobierno, con el Estado, con los tres poderes. Y eso se hace a través de estas figuras de representación, como bien puede ser la colegiación, porque si observamos qué hace el gobierno con otras áreas, cuando hace una reforma a la Constitución, pues habla con las barras de abogados, que son los colegios, los que colegian esa profesión. Cuando va a hacer alguna reforma al sector salud o un tema de salud pública, habla con los médicos, que están colegiados. Cuando va a implementar a crear un paso de nivel, un puente, qué sé yo, lo tienen que avalar el colegio de ingenieros y de arquitectos. ¿Con quién habla en cultura? Con nadie, porque no hay nadie que tenga ese nivel de representación, que pueda llevar el sentir del sector, que pueda discutir desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde el recorte presupuestal, desde todas y cada una de las medidas que se han venido tomando, desaparición de fideicomisos, reformas a la ley, en fin. Entonces, no hay un organismo
que tenga esa representación. Luego cuando lo explicas, la gente dice, hay que hacerlo. No, es que, a ver, no es tan sencillo. Tienen que conformarlo quienes hayan estudiado esa carrera. Porque un colegio lo que hace es colegiar a quienes estudiaron esa carrera, que tengan la cédula profesional para ejercer esa carrera. Y esto ha llevado años, y todo el mundo dice, tienes razón, hay que hacerlo. Se constituyeron más o menos 2 o 3 a nivel nacional, pero nunca funcionaron. El que entiendo se acaba de conformar, y a reserva de ver el acta constitutivo, la manera en cómo se constituyeron, son los de Jalisco. Okay. En Jalisco acaban de agrupar, no sé si como colegio, creo que sí, por las personas que están alrededor de. Y otra vez volvemos a lo mismo, y el tiempo me da la razón. Pero es que además, lo digo, lo repito, hablé con ellos en su momento, les dije, es el ABC, primer paso, segundo paso, tercer paso, creo yo, pero no lo digo yo. Está en el artículo 5 de la Constitución, está en la Ley de Profesiones. ¿Sí? Porque luego dicen, no, el doctor Carlos Lara dice, no digo yo, que los gestores son solo aquellos. Es que no lo digo yo. Si nos creemos que es una profesión, yo digo que es una profesión en ciernes, pero si nos creemos que esto es una profesión, entonces seamos rigurosos también y digamos, a ver, es una profesión, ¿cuántos egresados hay de la licenciatura? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? ¿Qué línea han abrazado? ¿Qué han aportado dentro del campo de la gestión? Entonces, ahí es donde vas a ver, dice, ok, entonces, ¿hay que colegiarse? Sí, hay que colegiarse. De lo contrario, alguien me escribía ayer, oye, es que hay que hacer algo porque aquí están contratando a diestra y siniestra. Pues sí, en estricto sentido, porque alguien podría decir, pues yo me sigo llamando gestor cultural y a mí nadie. Sí, es la autoadscripción, es como los pueblos indígenas. O sea, tú te autopercibes y te autoadscribes a una comunidad indígena y solo necesitas que la comunidad te acepte. Punto, ya está. No aquí es igual. Fácil, pero claro. Pero es el proceso. Sí. Reconocido tanto por ellos como por la misma corte incluso. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que todo el mundo dice, pues yo soy gestor cultural. Y no hay prueba en contrario, ¿eh? Todo el mundo dice bienvenido. Luego hay un programa telar que no sirvió para nada. Nadie supo para qué se hizo. Bueno, solo los fraudearon ahí y utilizaron la lista esta para hacer cosas malas, hasta donde supe. No, pero no articula nada. Y lo que debería agrupar en todo caso son agentes y gestores culturales, porque no todos somos gestores culturales. Yo soy un agente cultural, no estudié la carrera de gestión cultural, ni la maestría, ni tal, pero me especialicé en un área que aporta a la gestión. Y de esos hay muchos que vienen de diseño, de marketing, de psicología, de sociología, antropología y demás, y luego toman una diplomatura en gestión cultural, o una licenciatura si se quiere, o una maestría, o el doctorado. Pero si no tienes la licenciatura, que es la base de la colegiación, pues no puedes conformar, pero sí puedes participar en un colegio ya constituido. Y ahí es donde reside la importancia de tener una colegiación. Entonces, más en estricto sentido, todo aquel que diga yo soy gestor cultural y ofrezco mis servicios como tal sin serlo y cobro por ello, pues es usurpación de profesión. Sí, claro. Otra vez, no lo digo yo, está en el Código Penal, quien lo quiera revisar. Sí. Y luego quien comete el error también es el gobierno cuando en las convocatorias, en los requisitos pone ser gestor cultural, pues estás limitando, en estricto sentido, el universo a aquellos que estudiaron la licenciatura y tienen la cédula profesional. Entonces creo que se tiene que ampliar la mirada y hablar de agentes y gestores culturales. Ya comienza a haber un número suficiente de gestores químicamente puros. Sí. Probados ante la claro, ciencia. Y que ya constituyeron si el de Jalisco, a reserva de verlo, insisto, no sé cómo está el acta constituido, pero creo que es colegio. Bueno, esa es la buena noticia.
ya hay un colegio. ¿Cuál es la mala? Que comienzan repitiendo los mismos errores. Si de lo que se trata es dejar de memorizar los errores. A ver, ¿por qué lo digo? El país está en pésimas condiciones en general, pero en el ámbito de la cultura está pasando por un momento sin precedentes. Particularmente malo, ¿verdad? Malo. Okay. Recortes presupuestales, centralización del presupuesto, eliminación de instrumentos como los fideicomisos y demás. Y la comunidad cultural, yo le digo, ¿y dónde están? Esos debates, o sea, ¿dónde estaban? Incluso en la conformación de la ley de cultura, en el debate que llevó a establecer el derecho a la cultura en la Constitución, en la creación de la Secretaría de Cultura, en la oposición al proyecto del Tren Maya. Nosotros acudimos a la corte a presentar un amicus curiae, pero hubiese sido interesante tener un colegio fijando una postura. Como todos están desarticulados, claro, pues bueno, es más fácil para el gobierno hacer lo que hace, ¿no? Entonces hemos cuestionado esta parte que entiendo que genere una cierta molestia o digan, estos se creen mucho, porque no nos creemos mucho. Hacemos lo que hicimos. Hicimos una ley que nos faculta a ejercer estos derechos. Pues los ejercemos. claro. ¿Sí? ¿Dónde? Pues en el Poder Judicial y donde haga falta. Entonces, ¿por qué digo que comienza al revés el colegio? Porque el país está pasando por este momento difícil, precario, en el que el gobierno hace todo lo posible porque los gestores culturales, los agentes culturales, los trabajadores de la cultura o como les quieran llamar, vivan de un salario emocional. ¿Sí? Y siempre de la caridad estatal, de lo que ellos estén dispuestos a dar. ¿Sí? La migaja al que se porta bien. Y ahí están los ejemplos, Canal 11 y Canal 22. Lo que han hecho con estos canales, canales de propaganda, es muy lamentable. Y entonces digo, pues sí, ya leí un artículo por allá, una queja por acá, un forito por... Sí, actividades desarticuladas, como para evidenciar el berrinche, ¿no? El colegio, si es colegio, debería empezar por ahí. ¿Y por dónde empezó? Otorgando medallas de reconocimiento a no sé qué, Digo, ¿es en serio? El país se cae a pedazos, tenemos un presupuesto estancado, centralizado, la desaparición de instrumentos jurídicos y herramientas para la gestión y promoción del arte y la cultura, y se les ocurre constituirse para entregar medallas. No entendieron nada, ¿sí? Y volvemos otra vez al inicio. Si estos son los que estudiaron la carrera, los que pueden constituir e integrar un colegio para diseñar políticas públicas a partir de la actualización del conocimiento, de la impartición de cursos estratégicos, echando mano de gente que hay en el sector, que hay muchísima y muy valiosa, y certificando el mismo, y no lo hacen, y comienzan a repartir medallitas, digo, no se entendió nada en 30 años que llevan desde la primera licenciatura, diplomatura, perdón. ¿30 años? De la primera diplomatura. Luego vinieron las licenciaturas, las maestrías Esas y demás. son bastante más jóvenes, que Sí. serán unos 15 años. 15 años y las maestrías también un poco más por ahí andan. Y el doctorado. Y que aún así una licenciatura, maestría y doctorado no garantiza que la persona esté actualizada del conocimiento actual. O sea, sí, del conocimiento de la gestión cultural en particular. Sí. O de alguna manera sí. Sí. Es una iniciativa. Es una forma, pero en el colegio, por ejemplo, ya sabemos que también otro de los problemas de la gestión es que no tiene un objeto de estudio delimitado.
O sea, ahí cabe todo, ¿eh? Artes, Piensa pintura, algo y teatro, cabe ahí. Pintura, música, Sí. danza, Danza, barro, cerámica, frontera, este, diversidad, género, perspectiva de. O sea, lo que quieras cabe ahí. infinito, sí. Y entonces cada que se reúnen a nivel nacional, latinoamericano, iberoamericano, cada año, los congresos y demás, dirías, bueno, no, abren más el abanico. Entonces, no logro yo identificar, y mira que he visto los planes de estudio, no logro identificar con precisión cuál es el objeto de estudio. Y también pensaba, ¿quiénes son esas personas que se interesan por la gestión cultural? Porque mucho son, creo yo, desde donde lo puedo percibir, es personas como que son artistas y Sí. medio coqueteamos con la gestión cultural, pero de una forma más entusiasta que profesional o rigurosa. Sí, a ver, es gente que nos gusta esto. De ahí nace todo. O sea, yo empecé por el gusto de la historia. Me apasionó mucho un personaje al que estudié mucho. Hice una tesis sobre él, José Vasconcelos, y de ahí conocí a Antonita Rivas Mercado, y de ahí vacilando y te vas metiendo. Sí. Pero después hay que profesionalizarse, insisto, abrazar una línea y desarrollarla y aportar a la gestión. Hay muchas líneas. Yo te podría decir desde patrimonio cultural, turismo cultural sustentable, legislación cultural, consecución de fondos, economía creativa, inteligencia artificial ahora en el tema de curaduría y demás para los museos y exposiciones y demás. El tema fiscal. Sin embargo, cuando ves los planes de estudio o ves los foros que se dan, están totalmente desconectados. Porque no hay agentes especializados en estas áreas, son contados. Entonces, he ahí la tarea de un colegio. A ver, un ejemplo, un plan de estudios que me encuentro en una licenciatura de gestión cultural, hablan de mediación cultural. Entonces, se van poniendo como de moda ciertos conceptos, y yo dije, a ver, me llama la atención que se aborde, digo, qué bueno. No sé cómo se está abordando y es lo que estoy investigando, porque la mediación es un mecanismo alterno de controversias. Yo espero que esté enmarcado, es lo que yo, si me invitaran a decir, oye, ¿qué propones ahí para la mediación? Digo, primero, enmarcarlo en la Constitución, porque la mediación está en la Constitución y tiene una ley reglamentaria y tiene un procedimiento de certificación para ser mediador. Porque muchos ahora se sienten mediadores. Y no están realmente capacitados para eso. Ni capacitados ni certificados. Y hay una instancia que certifica, ¿sí?, en el país. Lo que más se han acercado es al conocer, para ver cómo... Sí, pero sigue estando desarticulado. Muy desarticulado. Yo creo que aquí se requiere precisar. Sigo con el ejemplo. Si es mediación, preparar un grupo de mediadores y acudir a la instancia correspondiente y ver cuál es el mecanismo, el procedimiento, los exámenes y demás para conseguir una acreditación. Y esa sería una gran salida para alguien que estudia gestión cultural. Tantos casos que ha habido y siguen habiendo de apropiación indebida de diseños y bordados de comunidades indígenas, y seguimos sin tener un mediador en esa materia. En Argentina, conozco yo grandes mediadores culturales, Mercedes Chapman, es una colega con la que he hablado este tema. Allá no existe la mediación en la Constitución, no tienen una ley reglamentaria, tienen un procedimiento. Se certifican, pero está muy bien desarrollada la mediación cultural entre abogados y entre gestores culturales. Nosotros que sí la tenemos en la Constitución, en la ley reglamentaria, hay un procedimiento, no conozco un mediador.
en el campo. La IA, pues a todos nos toma por sorpresa, ¿no? Y dices, oh, sí, ¿cómo está impactando la IA en el arte? ¿Cómo va a impactar en la institución museística? ¿Cómo va a impactar en las curadurías? Yo lo ponía hace unos días en un artículo. Ahora son qué paradoja, ¿eh? Ahora será el poder judicial de un país quien decida si una obra es arte o no es arte. Okay. De este tamaño es el cambio. Okay. Y no veo quién se esté abocando a ello. O sea, campos hay. Pero entonces los gestores siguen, no, pues yo soy gestor cultural. Pero especializado en qué? Pues en gestión cultural. O sea, no terminamos de entender. Máxime si vienen de otras áreas. Hay gente que viene de antropología, de sociología, de educación, que pueden aportar esa mirada y esa experiencia al campo. Claro. Y yo no estoy viendo eso. ¿Y por qué? O sea, ahorita lo pienso y digo, a ver, hace 10, 15 años no había estas licenciaturas, ¿no? Hace 10, 15 años quizá una cosa así. Yo recuerdo un mundo cultural, un mundo artístico mucho más rico, o sea, mucho más activo. ¿Por qué ha ido en demérito la actividad, el movimiento cultural? O así lo percibo tal vez. Y las licenciaturas o las especializaciones en gestión cultural van supuestamente un poco a la alza, es decir, en creación. Yo no sabía que había 15, por ejemplo, 15 licenciaturas ahora en gestión cultural. O sea, o no hay una relación entre estas dos cosas. Exacto. Comenzaría por hay 15 universidades que ofrecen este tipo de especialidades, ¿no? Con planes de estudio y demás. Había anteriormente, como bien dices, pues sí, un movimiento quizá era la efervescencia de el derecho a la cultura, de las leyes de cultura, en fin. ¿Qué ha pasado? Yo creo que por un lado se ha acotado de una manera muy visible y lamentable el ámbito de operación del gestor cultural. O sea, por un lado tienes un gobierno que pulveriza toda iniciativa y te declara la guerra a todas las asociaciones civiles. ¿Y dónde están constituidas la gran mayoría de iniciativas en materia de cultura a través de agentes y gestores culturales? En las asociaciones civiles. Entonces le declaran la guerra. Después eliminan instrumentos como los fideicomisos. Después hay un recorte al presupuesto. Después solo hay 2 proyectos: Tren Maya y Chapultepec. Después, pero todo con un discurso de lo comunitario y lo comunitario, que hoy sabemos que fue un programa que fracasó. Entonces, eso por un lado, y ese es el Estado, es decir, el que debe crear las condiciones para que todo profesionista pueda prosperar. Claro. Artículo 25 constitucional. Al desarrollo del país concurrirán con responsabilidad social 3 agentes: el Estado, la iniciativa privada y la sociedad. Entonces, el Estado no está generando condiciones, al contrario. Y entonces te vas al mercado, o sea, a la iniciativa privada, y cuando en pandemia presentan 68 iniciativas para, ¿cómo decían? Para reproyectar al país después de la pandemia. No era reproyectar, era para la recuperación económica del país. En esas 68 propuestas no figuraba ninguna en materia de arte o de cultura. Es decir, quienes crean el empleo en el país no ven al arte y a la cultura. No. Y quienes deben generar las condiciones de desarrollo, tampoco. Entonces, estás emparedado entre un Estado que no te ve y una iniciativa que tampoco te ve. Entonces,
el margen es muy reducido. Y yo entiendo, también, a ver, a la par, como dices, ha habido un auge y una profesionalización, porque hay no solo diplomaturas, sino licenciaturas, maestrías y hasta un doctorado. Pero, o sea, que en parte sirve, y yo lo veo así, para que algunos colegas pues generen puntos para el SNI y apoyos. Se dice mucho, exacto. Y apoyos, ¿cómo se llaman? Estímulos educativos. Está muy bien, pero no alcanza para todos. No, si se agandallan ya, o sea, y eso es lo que importa, eso es lo que les importa en ese momento, ¿no? Quienes se dedican a la academia y a enseñar, está bien. Ese es su trabajo, que les permite ascender en ese sentido, y está bien, ellos hacen su chamba. El problema es con lo que egresa, lo que sale de ahí, de estas licenciaturas, que parece que nunca salen, que siguen siendo estudiantes eternos, y que quieren enseguida vivir de los estímulos a la creación, bueno, pues ya sabes lo que hay ahí. Sí. Primero, ya no hay lo que había, y bueno, hay que formarse. Y esperar a que un proyecto vea la luz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues voltear al sector privado, que no nos ve. Yo lo sé, hay que convencerlos. Porque lo que puedes hacer a nivel estatal o a partir del Estado, el Estado lo único que te tiene que dar son condiciones. Condiciones para que tú puedas operar. Y ya después buscar en universidades, en hospitales, en plazas comerciales, no, pero es que ahí eso es como muy comercial. Entonces ahí entra el otro problema. Ese defecto moral que tiene la gestión cultural. Decir, es que eso no es cultura. Claro, ¿sabes? claro. Sí. Como aquel viejo debate del cine, es que ese es cine comercial. No es francés, no es de autor, eso no me... Y nos montamos unas telarañas en la cabeza que no nos dejan avanzar. Por eso el espejo está estrellado. Es un espejo estrellado. Sí. El tema que toques tiene 1000 aristas, ¿no? Claro, múltiples imágenes. Ya no respondemos a esos campos culturales, sociológicamente hablando, ¿no? Que el teatro, el cine, hoy son plataformas. Y dentro de esas plataformas han crecido los canales, tanto de formación como de comunicación, de estrategias y demás. O sea, es otra cosa, ya no es algo, ya no es esa sola imagen que te da el espejo. Entonces sí creo y lamento mucho que esté estancada la gestión cultural, que tenga muchos aficionados, pero muy pocos especialistas en el área que me digas, en el área que me digas. Y entonces es un problema porque no tenemos tampoco un colegio trabajando como colegio. Por tanto, no tenemos un espacio de diálogo con el Estado. Y eso cierra toda posibilidad. ¿Dónde están ahora en el desarrollo de los foros para el Plan Nacional de Desarrollo? El colegio tendría que participar con una propuesta. Sí, claro. Por lo menos participar. Sí, que pensaba también como de repente hay diversos apoyos que ahora les llaman apoyos solidarios para los artistas. Y pensaba, ¿cómo apoyo? O sea, es un trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo apoyo? Y hacen todo un rollo para que tengas tus 5,000 pesos por tu presentación que tuviste que dar en un lugar X o sea, bajo condiciones cada vez más deplorables, con un sueldo mucho más deplorable y con un título que además me parecía indigno. Sí, lo es, de hecho, pero a ver, si a los artesanos lo siguen teniendo bajo un decreto de creación cuya finalidad es el combate a la pobreza. Sí.
Imagínate la visión. Y decían que los iban a sacar de Sedesol para llevarlos a cultura. Y creo que no los llevaron al final, ¿eh? Donde deberían estar es en economía. Porque es una actividad eminentemente económica la que hacen los artesanos. Ah, no. Pero esta idea de no. Porque luego ahí, ¿qué tal y que vendan y ganen dinero? No, no lo podemos permitir. No, ellos tienen que estar en cultura. Sí, sí. Y ahí haremos libros, exposiciones, desfiles en Los Pinos. Ajá. Pero que se vayan a generar... No, claro que no. ¿Por qué tenemos tan peleado esa idea de la paga o generar plata de un trabajo cultural y artístico? Por un tema ideológico. Es un tema ideológico. Igual se dice, vamos a dar náhuatl en 70 y no sé cuántas escuelas secundarias. No, pues wow. O sea, está bien. ¿Sabes? Pero creo que hay cosas más importantes que el náhuatl. Sí. ¿Sí? Esa es la ideología, es hablar a esa base ideológica. Entonces es gobernar a través de estos signos, ¿no? Que dice, oye, qué bien. Pues sí, pero seamos honestos, hay cosas más importantes. Les están robando diseños a las comunidades. Les están robando la herbolaria y están haciendo shampoo con esas plantas y no lo venden y lo compramos. Sí. Ah, pero les estamos enseñando náhuatl, ¿no? Ese es el problema ideológico del gobierno, que tiene a la comunidad cultural, a los creadores artesanales, en esta idea de, pues tienen que vivir de la caridad estatal, si quieren, ¿no? Entonces, yo en el caso de los artesanos, si tú ves lo que hace Fonart, que no es nada, ya se quedó muy atrás Fonart de lo que podría y debería hacer con el trabajo de los creadores artesanales. Hoy en día hace más Amazon Handmade que Fonart. Fuerte. Sí, claro. Y tiene que ver porque lo piensan desde un punto empresarial. Comercial. Completamente. Punto. Es una actividad económica. Es una actividad económica. Lo que pensaba también es cómo, una empresa cultural, el pensar en qué necesidad cubre el arte y la cultura, ¿cómo mides eso? A ver, en el PIB cultural, ¿no? Este ejercicio que viene haciendo el INEGI, la única rama que según vi las estadísticas la última vez, hace ya un año más, la única área que mueve la aguja del PIB cultural es la artesanía. Ok. Pero la artesanía que compran los extranjeros en los centros históricos de cualquier ciudad del país, que ya no es una creación artesanal. Y muchas de ellas son chinas. Ve a Tepic. En los portales te están vendiendo artesanía china. Wow. La muñeca Lele. Hicieron hasta una ley para prohibir. La muñeca Lele ya la replican en Jalisco, en Querétaro, en Guanajuato. Ya no nada más es en Amealco, ¿eh? Y digo, qué bien. Pero creo que en lugar de ver la creación de una ley o cómo implementamos el náhuatl en las secundarias, hay cosas de verdad más importantes del día a día para impulsar lo que hacen los creadores artesanales, para impulsar lo que hacen los artistas. Seguridad social, tanto que se ha hablado de la seguridad social, los artistas, y les venden, les dan a tole con el dedo con que ya hicimos una reforma en el Senado. Es un papel mojado eso que aprobaron. Eso no les da seguridad social. Entonces, los engañaron otra vez. Claro. Vamos a sacar el TLC, la cultura del TLC. También, desde que María Rojo, hace ya más de... Era senadora y diputada. Y ahora viene una versión reload, ¿no? Con Susana Harp. Lo mismo.
Sí. Lo mismo. Y aprobaron el TEMEC en sus términos. No movieron una coma. Entonces digo, ¿dónde está ese discurso ideológico de vamos a sacar la cultura del TLC? En el punto que me digan de la agenda que vienen confeccionando desde que Elena Poniatowska hizo, según ella, un programa de cultura para, entonces, López Obrador en 2006 hizo un programa de cultura, según ella, y eran unas 5 páginas desordenadas con un discurso sobre el elote y el petróleo. Y ese nacionalismo de campanario que les caracteriza, y era el elote y el petróleo. Ahí no había ni una propuesta. Y entonces, cuando viene al gobierno, pues viene este programa de las milpas, los senderos, todo este lenguaje agrícola, que al final fracasó. Y se lo hizo ver el propio gobierno al medir este programa, con datos de ellos mismos. Fue un fracaso y ahora ya lo desmantelaron. Entonces vienen con otra ocurrencia. Educación artística en las primarias y secundarias. Yo digo, caray, es que no aprenden. ¿Cómo piensas implementar educación artística? Vamos, en primarias. Tiene un impacto presupuestal brutal. Porque eso cuesta. O ya lo negociaste con los sindicatos. Quiero entender, ¿no? Para que lo hayan anunciado así. Son millones de planteles, millones de profesores, son millones de pesos. Y esas son las iniciativas que buscan cubrir de alguna manera las faltas que tienen ante garantizar los derechos culturales para la población. Claro. Vamos a ponerles educación artística en las primarias y secundarias. Que es algo que se viene trabajando desde hace 20 años. Es más, es quizá la única iniciativa en la que todos los partidos políticos en sus plataformas han estado de acuerdo. Todos la han suscrito, esa iniciativa. El Verde, el PT, Nueva Alianza cuando existían, te hablo de partidos que ya ni existen, ¿no? Todos han estado de acuerdo. ¿Por qué no se ha hecho? Porque tiene un impacto presupuestal. Ahora, ¿por qué hacerlo o por qué declararlo como lo acaba de declarar la actual secretaria de Cultura? ¿Por qué no ir por las escuelas de tiempo completo o elegir un universo y arrancar ese programa como eso, como un programa piloto? Pero lo dicen con una certeza como si ya tuvieran el dinero, lo cual no es cierto, o si ya tuvieran una negociación hecha con los sindicatos, lo cual tampoco es cierto. Y vamos, es una ocurrencia. Entonces, es ahí donde yo no veo a alguien haciendo un análisis y diciendo, señores, ¿ya saben cuántos planteles son? ¿Cuántos planteles educativos son? En media superior, el impacto que podría tener esto. Sí, ya ponerlo sobre los horarios, o sea, y todo. No. Del presupuesto. Salvo Carlos Villaseñor, que año con año viene haciendo este ejercicio, el reporte Villaseñor del presupuesto. Fuera de ahí, no conozco un ejercicio similar. A ver, yo, por ejemplo, nos dice este gobierno, como nos decía el anterior, la cultura es un derecho. Digo, hombre, faltaba más, ¿no? Y claro que lo es, pues desde 2009, que está en la Constitución, tiene una ley reglamentaria y tiene una secretaría que debe garantizarlo. Bueno, la cultura es un derecho. El presupuesto tiene un área de infraestructura cultural. Y no veo, por ejemplo, y lo he dicho, lo he escrito, no se habla del acceso físico a la cultura. El que debe haber en los museos para las personas con movilidad reducida. El lenguaje braille y todo. Como derecho que está en la Constitución, se rige bajo principios que están establecidos también en el artículo 1 de la Constitución. Uno de ellos es la progresividad. Es un derecho que debe ser progresivo. Pero no ha habido una acción, un programa que nos indique que el acceso físico a la cultura se está trabajando.
Si tienes en el presupuesto un rubro para atender infraestructura cultural, creo que habría que priorizar desde ahí. Sí, sí, como para que todos podamos ir al teatro, todos podamos ir al museo, todos podamos ir. Y no, tampoco, o sea, y luego ves teatros que están con una infraestructura que no bueno. es, o sea, es más, ya ni siquiera es seguro para cualquier persona. Sí. Y ya no digas para personas con discapacidad, con capacidades diferentes, nada, o sea. A ver, hay recintos culturales que no tienen ni papel de baño. Es Claro. deplorable. He hablado con directores de museo llorando. No. Llorando, me lo han dicho. Es que no tenemos, y el patronato ya ha puesto, ya no puede, han abandonado los recintos culturales. Y entonces todo lo reducen, y viene otra vez el ingrediente ideológico. Todo lo reducen a decir, es gratuito. Yeah. Venga, no sé cómo. A ver, el acceso a la cultura no tiene nada que ver con la gratuidad. Nada. Entonces, eso decir es gratuito, no, es impreciso. Es un derecho que tiene todo ciudadano. Y quien lo debe garantizar en óptimas condiciones es el Estado. Claro. ¿Sí? No me vale que digas que es gratuito, ¿no? Ah, es que como es gratuito, pues por eso está así. No. Hay una desatención lamentable, histórica, en los recintos culturales. Y también tiene que ver con las personas que están ocupando esos sitios de toma de decisiones al respecto, que no saben ni qué carajo están haciendo ahí, pues, o sea, que no están preparados, que no tienen interés, que ya ni siquiera tienen amor por lo que hacen, nada más están ahí estratégicamente porque les funcionan al de arriba. Sí, pero eso es, vamos, De siempre, y todo el mundo ha hecho eso, ¿eh? Todos los gobiernos y en todos los países. Eso nos debería plantear, voltear la mirada hacia la gestión cultural y decir, bueno, ¿dónde está la gente que puede llegar a ocupar esos cargos? ¿Sí? O sea, ¿cómo se está preparando esa gente? Sí. Si lo vemos a nivel internacional, a ver, y hablamos de museos, yo digo, el perfil de la gran mayoría ya no son historiadores del arte, son economistas y tienen esa vertiente económica o una especialidad en economía. Entonces, ¿cuál sería el ideal para ocupar esos sitios? Tanto de directores de teatro, secretarios de cultura en los estados, en los municipios. Hombre, que tengan una formación mínima, pero además que conozcan, en el caso del ámbito público, que conozcan la administración pública federal. O sea, cómo funciona la administración pública. Los rubros, ¿sí? Los capítulos, el capítulo 1000, el capítulo 3000, lo básico. Eso sería lo óptimo. Vienes del arte, vienes de la arquitectura, de donde vengas, pero una noción de administración pública de bienes y servicios, como son los culturales. Y desde la población o la sociedad, ¿hay algo que se pueda hacer para demandar que esas personas estén bien preparadas o señalar que no lo están? No, porque finalmente, digamos, quien los nombra o quien les da el cargo, ¿no? Es el alcalde, el gobernador, el presidente, ¿sí? Nombra secretarios y los secretarios a su vez hacen. Que no, vamos, yo no estaría tan peleado con eso. Más bien que llegaran con una cierta preparación. Con una cierta preparación. Si vienes de la línea que tú me digas, de la línea de formación o de la profesión que sea, lo ideal sería que hubiese una descripción del cargo. Claro. El INBA lo tiene. Para ser director del INBA y vienen ahí ciertos requisitos. Entonces, lo ideal sería sí establecer algunas directrices. Sí. Para que la ciudadanía esté en ese sentido
ahora sí que a sabiendas de que va a llegar una persona que está preparada para eso. Que cumple ese requisito que está ahí. En la función pública en general hay cargos que sí te ponen unos requisitos más rigurosos, es dependiendo, en un fiscal, por ejemplo, ¿no? Pero creo que aquí entramos a otro debate del espejo estrellado. ¿Ves? Cada tema tiene una bifurcación. Sí, sí. Y es este. Vi una convocatoria hace 4 años, más o menos, para ser director del Museo de Culturas Populares, si mal no recuerdo, entiendo que es el que está aquí en Coyoacán. Convocatoria pública y abierta. Y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Primer requisito, ser mujer. Ok. No así. Claro, y entonces creo que en el ámbito de la cultura no se ha debatido a fondo qué es la igualdad y qué es la equidad. No se ha debatido. Y se ha debatido mucho, o sea, no se ha llegado a nada más bien, ¿no? No. A ver, estos dos conceptos no se han debatido porque nos hemos ido por el atajo de la equidad de género. ¿Sí? Y la cultura, por eso es un espejo estrellado. No es un espejo normal, es un espejo estrellado. Porque si la analizas desde el ámbito económico, requiere un trato especial. Un entendimiento, más que un trato, un entendimiento especial. ¿Cómo funciona, por ejemplo, las deducciones ciegas para los que hacen cine en la calle y contratan servicios de difícil comprobación? ¿Sí? Entonces, desde el ámbito de fiscal necesitas entender el arte y la cultura. Desde el ámbito, vámonos a otro ámbito, al ámbito del presupuesto. ¿Sí? Sí. Hablas de infraestructura, hablas de... Y esto que acabamos de ver, el acceso físico, tiene su... Si lo vemos desde el ámbito de la educación, igual. ¿Por qué? Porque aunque forma parte, son primos hermanos, el de la educación y la cultura, pero la educación tiene un ideario, tiene un libro de texto que te dice, este es el temario y ahí está. La cultura no. Como bien lo dice Eduardo Nibón, la política educativa es, en ese sentido, es en cierta forma rígida, la política cultural no. Porque es el mundo de lo diverso, es el mundo, de ¿sabes? Todo, ¿no? Es el espejo estrellado. Entonces, si la ves desde el punto de vista jurídico, tienes que entender que la cultura, a diferencia del ámbito antropológico, y eso, siempre lo discutimos, nos decían los antropólogos cuando hicimos la ley y la reforma, la cultura no es legislable. Claro que no es legislable como fenómeno antropológico, pero como derecho fundamental sí que lo es. Y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí. Artículo 27, párrafo 2 y 3. Bueno, entonces, cada ámbito debe tratar o entender la cultura en su real dimensión. Dije el derecho. Ahora vamos al punto de la convocatoria que mencionaba hace un momento. Entender la cultura desde el derecho es abrazar incluso la equidad y la igualdad. Entonces, en la cultura, la igualdad no puede operar de la misma manera que opera en el derecho electoral. Donde si hay 3 cargos en disputa, ya sabes quién va primero. Claro. Ahí ya está claro. Porque es un principio constitucional, la igualdad. Pero esto no lo puedes hacer en la cultura. ¿Por qué no hay? Porque es el ámbito, el campo de la libertad creativa, de la diversidad, de los derechos culturales, ¿sí?
Acá en todo caso puedes implementar estrategias para transitar no por el sendero de la igualdad, pero sí de la equidad, que es un principio deontológico. Porque si aplicas a rajatabla la igualdad, vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, de libertad creativa. Aquí hablamos de representación, de un museo. Dices, ¿pero por qué? Entonces, establece un mecanismo mediante el cual, a lo mejor, bueno, que vaya siendo uno y uno, ¿no? Oye, el anterior que fue mujer, pues ahora hombre, pero así de decir, es mujer, toca mujer. ¿Por qué? Toca mujer. Porque luego ya estás a un paso de meterte a la producción, como en España. Va a haber estímulos fiscales, pero vamos a priorizar aquellas producciones cinematográficas que sean dirigidas por mujeres. Perdón, que el Estado te esté diciendo, va a haber estímulos, pero vamos a favorecer al género femenino. Otra vez la ideología, ¿sí? Y creo que, bueno, aún así es muy fácil dar la vuelta. Cambias de director y ya está. Y accedes a los fondos. Pero no se trata de eso. Está mal planteado de origen. ¿Cuál fue el problema por el que salió Cristina Rascón de Limba? Quiero suponer yo, pero salió en medio del escándalo de la apertura de plicas en los concursos de literatura de por lo menos 5 estados donde se abrieron las plicas. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? ¿A ver quién era mujer? ¿En el seudónimo? ¿O qué estaban buscando? Sí, ¿quién era mujer? ¿Por qué? Porque no hay otra forma. La creación artística y cultural no tienen género. Y ahí se pierden. Y entonces quieren establecer eso del piso parejo, el techo de cristal y toda esa verborrea. Sí, sí. Con mecanismos absurdos. Porque no se nos olvide cómo en el reconocimiento a Berta Navarro, cómo Alejandra Frausto, en la pasada administración, manchó su nombre por querer dar un reconocimiento, merecido sin duda, pero que ya había pasado el proceso, ya se había reunido el comité, un comité mayoritariamente femenino, que determinó que los premiados, pues eran hombres. Si lo queremos ver así, me choca hablar en estos términos, sí, pero bueno, toca hablar así, va. Habían decidido quiénes eran los ganadores de ese reconocimiento. Ah, no, tiene que haber una mujer. Y entonces mete con calzador a Berta Navarro y se arma un escándalo. Perdón, otra vez. Si tú quieres, en un concurso de poesía, de literatura, a sobre cerrado, o de la manifestación artística que tú me digas, quieres privilegiar la calidad, porque llamas a expertos a que califiquen esos trabajos, que van con seudónimo. ¿Para qué? Para privilegiar la calidad de los trabajos. No a partir de si son hombres o mujeres. Sí. Ahí el espejo está más estrellado todavía. Sí, claro, que es súper complicado porque lo pienso y trato como de hacer una analogía. Platicábamos con una maestra dramaturga que nos decía que ella tuvo como mayor visualización de su trabajo en un momento donde la idea de la descentralización de la cultura estaba en boga, pues, ¿no? Entonces eso permitió que ella, siendo de otro estado, tuviera más eco, más fondo la pedagogía que ella manejaba, ¿no? De alguna manera. Entonces, abrir esta forma, justamente nos menciona algo muy similar, como vamos a abrir esta convocatoria, pero se dará prioridad a personas que no sean de la Ciudad de México. Y eso hizo que la visualizara, ¿no? Y que se abriera también un panorama para gente que no fuera justamente de la Ciudad de México. Pero ponerlo de esa manera
también con el género, supongo que, no sé, no lo sé, solamente estoy pensando como en voz alta, visualiza de otra manera al género femenino, ¿o no? Sí, pero estás limitando el ejercicio de un derecho cultural a la participación. Ah, es que el recurso es de Sinaloa y entonces tiene... Ese nacionalismo de campanario que seguimos teniendo en las convocatorias, porque lo hacen todos los estados, ¿eh? Convocatoria para artistas, para los que son de aquí, para los del barrio. Sí. ¿No? Y yo creo que el arte y la cultura tienen que ser universales y no por nada la Corte Suprema de Estados Unidos considera que debe tener el ejercicio de la libertad de expresión creativa, que no es lo mismo que la libertad de expresión, no deben tener límites. Deben tener derecho al escarnio incluso. Y ha habido cada caso en la Corte de los Estados Unidos y en Europa también. ¿Por dónde va a venir el límite? Yo considero que sí deben tener por lo menos un debate. Porque la libertad, todos los derechos deben tener un límite. Pero este es el más debatible de todos los límites, el derecho a la cultura. El derecho, a la libertad de expresión creativa, que está en el artículo 4. La libertad de expresión está en el 6º, o sea, están en el mismo documento, pues. ¿Por qué creo que es el ámbito en el que es más discutible los límites? Porque tú no puedes limitar a un artista. Tú tienes como Estado que generar las condiciones para que se dé, y el artista puede incidir en un tema que cause ámpula en la sociedad y genere un debate. ¿Por qué no? Se vale y es parte de ese compromiso social del artista, como bisturí de la sociedad, claro, si lo queremos ver así. Tú no le puedes decir, oye, va a haber esta convocatoria, como la que hicieron en Guadalajara de Traza, les abren los pilares del tren urbano y les dicen, vénganse a pintar aquí, pero ahí les van los temas, y no pueden pintar esto, y no pueden pintar... No. Y además era un concurso de graffiti, el graffiti es sin permiso. El graffiti es furtivo, claro. Es la esencia. Sí. Tú no lo puedes reglamentar, y menos decir que sí, que no, es absurdo. Y son gestores culturales, los que lanzaron este proyecto. Entonces, a eso es a lo que voy. Sí. Tú imagina que le dices a Banksy, cuando le borraron las ratas que pintó en el metro de Londres, a Banksy. Y dicen, es que el reglamento del tren dice, pues claro. ¿Y tú crees que él no lo sabe? Pero claro. Sí es, en esencia, el graffiti, como decía un autor, colega, es la suspensión temporal de la legalidad. Me gusta esa definición. Está bueno. No es mía, es de un especialista en graffiti, aderezada con la noción de un amigo, Luis Miguel Hernández Alcázar. Y es eso. Tú no le, pero dice todavía las autoridades del metro de Londres, dicen, pero le vamos a pedir al autor que le vamos a ofrecer al artista otros espacios. ¿Tú crees que Banksy va a decir sí? A ver, ¿dónde? Pues claro que no. Él no trabaja así, ¿sabes? Entonces, mira, en España el Premio Planeta, que es un premio gordo, muy fuerte, muy serio, hace 3-4 años premió a Carmen Mola por una obra fenomenal, un fenómeno literario de estos que surgen para el verano, que lo sabe trabajar muy bien la industria editorial en España. Y el día en el que van a reconocer y a entregar el premio, se habrá generado una gran expectativa porque nadie conocía a Carmen Mola. Y habían algunas personas del campo publicitario, literario y demás, que daban entrevistas en algunos medios acerca del Premio Planeta y demás, y les preguntaban, ¿ustedes conocen a Carmen Mola? Sí.
Y crearon en el imaginario colectivo una profesora de instituto con una hija que tenía una casa en la playa, que era donde escribía. Y entonces hablaban y se montaron páginas sobre Carmen Mola y sobre la obra de Carmen Mola. La Bestia, creo que se llama la obra. Y todo eran halagos a su literatura, a su obra en particular. El gobierno, la encargada de equidad de género y no sé este nombre que pusieron en el Ministerio de Cultura, perdón, el Ministerio... en el gobierno de España, anuncia que será parte de la colección de literatura femenina y tal, ¿no? En Canadá un poco lo mismo, en fin, todo un fenómeno literario. La noche en la que entregan los premios, cuando nombran a Carmen Mola, suben 3 hombres a recogerla, el premio. Eran los autores, no solo de la obra, sino del personaje Carmen Mola. No. Y todos los grupos de feministas y todos esos halagos literarios se convirtieron en vituperios. Y en ataques, y la exministra, que ya no era ministra, saliendo a decir, es que estos 3 hombres nos tomaron ni pelo, nos engañaron. ¿En qué estaban pensando? No era... ¿Qué no se trataba de literatura? ¿Qué no se trataba de entregar una obra? ¿Qué no fue analizada por un jurado? Y fue considerada como una gran obra digna del premio. Sí. Ah, no, pero como son 3 hombres, pues ahora hay que machacar, ¿no? El arte y la cultura no tienen género. Y ese es quizá uno de los puntos que más falte debatir en el ejercicio de los derechos culturales. No se puede debatir porque aparte es, no es que no se pueda debatir, lo que quiero decir es que es muy difícil abrir oídos a eso, ¿no? De parte de un cierto grupo radicalista, una persona que esté más preparada para esa convocatoria de la que hablábamos, podría decir, está más preparada, ¿por qué no abrirle por qué no es mujer? Sí, o discutirlo. Discutirlo. El problema que vemos aquí, mira, en lo que va de este año, que pasó, el 24, hubo 3 museos que censuraron 3 obras. El Museo Jumex, el MUAC de la UNAM y el Tamayo. Sin un debate de por medio. A ver, yo lo que pido es por lo menos que haya un debate. Y voy a citar nada más el caso del MUAC, que me parece el más lamentable. Bueno, el Tamayo también. En el Tamayo era un artista que exponía, no sé, 10 perros, 20, no sé, porque nada más duró un día la exposición. Okay. Y fueron y la cancelaron. Pasando por encima de la libertad creativa, establecida en el artículo 4 y en la Ley de Cultura, artículo 7. Es que los perros se estresan. ¿Sabes? No, sí, estaban... Y entonces fueron un grupo de animalistas. Okay. Y protestaron. Y el museo, cual incapaz para este tipo de temas, lo que consideró más acertado fue cerrar. Ya. Entonces, nos privas de una discusión que va a enriquecer posturas, miradas, de todo. Ah, no, la censura. En el MUAC fue una exposición sobre una prostituta jubilada, que hay una casa que atiende aquí en la ciudad a las mujeres que se dedicaban a la prostitución, y es una suerte como de asilo muy particular, que me parece una gran iniciativa además. Este tipo de asociación, que tengan una casa y ciertos cuidados hasta donde el recurso que puedan conseguir les dé, ¿no? Y esta artista vivió con ella unos días, hizo una entrevista, en fin, documentó y presentó eso como una obra en el MUAC. Escándalo. Censura. Ah, sí, de plano. Sin debate. Y ya cuando censuraron, ya cuando el escándalo estaba, ya no sabían qué hacer, anunciaron que posteriormente vamos a convocar a un foro de discusión. No, maestro. Es no entender
que es un museo de arte contemporáneo, es no entender qué es la libertad creativa y es no entender que es un ejercicio de un derecho. Es que se me ofenden un sector. Sí, había de por medio un tema jurídico importante. No tenía la autorización, la artista, por parte de la persona que ya había fallecido, para colocar ahí su imagen, lo que había dicho y demás. No sé cómo lo acordaron, eso fue lo que se dijo. Si es así, bueno, sí, pero tiene cierto sentido, la UNAM como institución y tal, pero por lo menos abre el debate, fomenta el debate. La libertad de expresión creativa tiene un enemigo muy fuerte, y que es la cultura de la cancelación. Y ahorita está con todo. El espejo estrellado otra vez. O sea, nos vamos yendo a partecitas. A esas partes, bueno, la cultura de la cancelación que tiene esa agenda de los que están a favor de los derechos de los animales, que son seres sintientes, a cancelar. Ciertos temas que no queremos que se toquen, a cancelar. Sin un debate. Ahora mismo en San Carlos hay una exposición muy polémica, la Avenida del Señor. Muy provocadora, en contra de la Iglesia Católica. Okay. Yo creo que el límite a la libertad de expresión creativa va a venir por ahí. Por herir los sentimientos religiosos, vamos a tener una serie de límites importantes. Porque hay religiones que al sentirse aludidas, matan. Como fue el caso en Francia, este caricaturista que osó dibujar a Mahoma y acabó muerto. No dibujar, bueno, sí dibujar. Hubo otro caso de un profesor que con todo el tacto académico, político y cultural, dijo: señores, estaban viendo una clase de periodismo, política, no recuerdo, y dijo: vamos a exponer unas imágenes que pueden herir los sentimientos religiosos de quienes pertenezcan a esta religión. Si gustan salir, están en todo su derecho. Algunos se pararon y salieron. Y expuso. A las 2 semanas estaba muerto. No. Sí, claro. Ay, wow. Entonces, sí creo que la libertad de expresión creativa, la libertad de cátedra en este caso, las libertades en sí se ven amenazadas por esta agenda de la cultura de la cancelación, de la que nadie quiere hablar en el sector. Porque todo el mundo quiere estar en el lado correcto del escenario social. Sí, da miedo ser políticamente correcto. Da miedo. Nadie quiere expresar. Y yo, por esas, entre otras cosas, por ese motivo también dejé Facebook y ciertas redes que no aportan nada y es como un club de elogios mutuos, ¿no? Y la verdad, digo, ¿para qué? Sí, claro. O sea, buscaré otros foros donde se analice y se debata esto, que te genere una cierta riqueza intelectual. Sí. Entonces, los 2 textos más recientes que he escrito, uno sobre la libertad de expresión creativa y en contra de la cultura de la cancelación, que se publicó en un libro de Marcial Pons, colectivo, de juristas, porque va dirigido al Poder Judicial. Yo no soy jurista. Me invitaron, soy el único del libro que no soy abogado, pero por el tema que ya venía desarrollando me invitaron y puse ahí. Ese es uno, que creo que es el gran tema que viene ahora en el ejercicio de los derechos culturales. Y el otro es el tema de la libertad de expresión creativa. ¿En qué sentido? En que no tienen género. Y es un ensayo que envié a la UNAM y me pidieron que lo corrigiera 3 veces. ¿A poco? ¿Y le dieron premisas claras de lo que querían que corrigiera? Sí, y en algunas eran de forma, pero las de fondo que decían es que ahí tratas, bueno, hay que omitir cierto, bueno, vale. ¿Y estás seguro que quiere que vaya así? Claro. Y la premisa es esa. El arte y la cultura, la pasión por crear, no tienen género.
Una cosa es la igualdad como principio jurídico y otra es la equidad como principio deontológico. Y eso abre un debate muy rico, que espero alguna vez se dé ese debate. Porque si algo requiere el sector es debate. Es debatir, pero con fundamento, con conocimiento. Y aquí las redes no ayudan, porque es verdad que en las redes sueles poner algo y ya te están... Todos opinan además. No, con una autoridad y además con una gran serie de insultos y demás, descalificaciones que dices, no. Un debate estructurado, serio, que ya no se dan. ¿Cómo añoramos esos tiempos de Canal 11 o Canal 22, cuando había debate? Y daba igual si eras de un partido, de otro, de una posición ideológica, de otra, pero había debate. Y creo que aquí es lo que se requiere, es lo que menos se tiene, porque ya están plagados de gente afín al gobierno, moneros, periodistas y demás, que se autoinvitan y se autoelogian y con cargo al erario. Claro. O sea, y es lamentable que esos espacios ya no los tengamos también. Claro. Y eso limita también el ejercicio de los derechos culturales. ¿Con qué siente que se ha tenido que enfrentar en materia de gestión cultural? ¿Qué ha sido el mayor reto que pueda encontrar en esta profesión? Yo creo que con la falta de entendimiento de más actores o más agentes culturales para generar cambios en más poco tiempo. Ejemplo, yo empecé en esto desde muy joven en el tema legislativo y tuve la oportunidad de hacer la ley de cultura del estado de Jalisco y luego la ley de patrimonio. O sea, hacer, me refiero a participar en su hechura, en los foros, en el diseño, en la confección, la aprobación, incluso porque fui legislador en aquella entidad. Y después como asesor legislativo la ley de patrimonio de ahí. Después vengo a México y le metimos mano a la Constitución. Un grupo de colegas que nos tocó redactar el artículo 4º para establecer el derecho a la cultura. Pero éramos los mismos de siempre. 5 loquitos, otros 5 aficionados y... ¿no? Y luego la ley de cultura. Los mismos 5 loquitos con los otros 5 loquitos y ya éramos, pues si no 10, 15. ¿no? Y luego la creación del dictamen para la Secretaría de Cultura. Sí, a eso es a lo que llamamos la reforma cultural. Y después de ahí que dijimos, bueno, ¿qué falta? Pues ejercer estos derechos. Entonces constituimos un despacho para eso. Y es lo que hacemos. Artículo 27. Pero de 2009, que fue la primera reforma a la Constitución, hasta que se aprobó la ley reglamentaria, que fue en 2017, pasaron muchos años. Y luego la creación de la Secretaría en 2016. O sea, si hubiéramos contado con agentes más comprometidos, más por la labor de capacitarse en esto, de impulsar en los estados, hubiese sido más rápido. Y así otras tantas, Como no tenemos esa... O sea, en un país de 130 millones de habitantes, que haya escasos 10 abogados que le entiendan al tema del derecho a la cultura, lo dice todo. Y que le entiendan es un decir, porque es más bien que tengan un posicionamiento sobre eso, que tengan aportes. Sí, que te puedan hacer una ley, una reforma, en fin, a eso me refiero, que digo... Y es una pobreza, una escasez muy lamentable. Entonces, ese es el principal obstáculo siempre, porque quieres impulsar un tema y no hay eco. No hay eco. Entonces, ¿dónde están esas 15 universidades? ¿Dónde están los egresados? ¿Dónde está el colegio? ¿Y dónde están esas líneas temáticas? Entonces, sí, insisto, hay líneas, y cuando digo líneas es que tienen bibliografía y un marco jurídico, eso ya las hace una línea de investigación, ¿no? Turismo cultural, patrimonio, con todas sus vertientes. El derecho a la cultura, la economía creativa,
No tenemos una ley, por ejemplo, que regule la actividad, la economía creativa y las empresas culturales, ¿no? La inteligencia artificial, la propiedad intelectual. Entonces, son áreas que requieren no solo dentro de este mar de aficionados, pues de especialistas que abracen esas líneas y que empiecen a desarrollarlas y que aporten a la misma. Yo ahora he asesorado muchas tesis, pero estas 3 que estoy asesorando ahora, 2 de ellas es una coasesoría y es sobre la apropiación indebida de diseños de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. Y van a ser tesis pioneras en este tema. Y otra es en economía creativa. Entonces, hay un aporte ahí que va a sentar precedentes importantes. Y ahí hay 3 agentes especializados ya a nivel doctoral. Las 3. Las 3 a nivel doctoral, que ya han abrazado esta línea y vendrá la titulación y vendrá la publicación. Ahí ya hay 3 líneas que se están trabajando de manera sistemática. Buenísimo. ¿Sí? Y finalmente yo creo que en lo que se está dando en las... ¿por qué digo 3 líneas bien específicas? Porque luego te encuentras con que te invitan a dar una clase para un diplomado y te dicen, oye, está muy bien la que vienes dando, pero ahora agrega el tema comunitario. ¿Comunitario? ¿Para qué? No, pues es para estar a tono con el gobierno porque nos va a respaldar y nos va... Sí. Eso me parece... Sí lo entiendo, pero no lo justifico. Porque hay temas que no puedes llevar a lo comunitario. Economía creativa, y te dice, sí, comunitaria. ¿Cuál? Y luego además dicen industrias, ni siquiera economía creativa. Industrias culturales, comunitarias. Digo, madre mía. Si no hay industria cultural, ahora me dices que lo baje a la comunidad. Y entonces esa tendencia a bajar todo lo que traigan, pero denle el enfoque comunitario. Sí, sí. Y me parece que es estar jugando. Me parece poco honesto. Y todo eso también lo tenemos que discutir, porque hay una serie de engaños también en esto y tenemos que ser lo más rigurosos posibles. Lo más rigurosos posibles. Y no hay espacios de discusión, ¿no? No. ¿O los hay? No los hay. Como donde en redes sociales ponemos nuestro comentario. Sí, bueno, en redes, y cada uno, pues, cada maestrillo tiene su librillo, como dicen, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Sí. Pues unos son seguidores de tal, y se arman grupos, que está muy bien que haya grupos, grupos de gestoras culturales, grupos de trabajadoras de la cultura, sí, pero no hay una discusión inteligente. Y por inteligente quiero decir que aporte algo, que logre algo. Claro. Entonces, a mí sí se me critica mucho que es que muy duro, cree que tal. Sí, pero a ver, perdón, pero yo le he metido la mano a la Constitución, yo le he metido la mano a las leyes, yo le he metido la mano a dictámenes que han creado instituciones. O sea, hablo desde ahí. Entonces, si cada uno de los especialistas en un área, en una rama, ¿no?, hiciera lo mismo, tendríamos mejores mecanismos. Mira, nos acaban de desmantelar todo ahora. ¿Y quién ha movido un dedo? ¿O quién ha dicho, oigan? Sí, más bien está la discusión en que el dedo que lo vaya a mover, que sea el de una mujer. Sí, ¿no? Y que pertenezca a la comunidad. Y que, o sea, como poner cosas que no es el punto. Estamos, claro, volteando la mirada. Mira, para demostrar que sí es posible, pero claro, es mucho desgaste. Hubo un amparo, nosotros hemos tramitado varios amparos, y hubo uno en particular que sí prosperó y que le corrige la plana a los diputados, y fue la desaparición del Eficine. Entonces la Corte le dice a los diputados, no, tienen que volver a crear ese instrumento. Okay. Producto de un amparo. El gobierno que terminó fue
el de los amparos. Jamás en la historia se habían generado tantos amparos, en materia de todo, porque llegó a desmantelar todo. Wow. Entonces, y la pregunta es, todo esto que nos costó llevar hasta la reforma cultural y tal, lo que denominamos la reforma cultural, ahora lo están desmantelando. ¿Y quién? No veo yo que haya movilizaciones o que haya un foro, que haya... No, digo, y yo no lo voy a convocar. O sea, ¿a cuento de qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es mucho desgaste y me parece que hay cosas también que en el desarrollo profesional de uno pues requieren esa atención y esa energía. Y es así. Lo que sí lamento es que en el resto de los colegas estén con la mirada puesta en ese inmenso mar de la epistemología de la gestión cultural y que se sigan publicando unos tochos así de libros con unas estadísticas epistemológicas y de cómo abordar desde los sueños posibles la aguja que habrá, el hilo que habrá de enhebrar la aguja con la que restituiremos el tejido social. ¿Qué pena? Sí. Que se siga hablando de tejido social, que se siga hablando de resiliencia, que se siga hablando de salario emocional, que se siga estancando a los gestores culturales en una profesión en ciernes, que todavía no es una profesión y que me disculpen, y que, no sé, se les siga sobando el lomo, haciéndoles creer que son una gran orden mendicante, que llevan a cuestas al país, ¿no?, sobre sus hombros, y que son un sector resiliente. Y se adopta el término, claro, y se lo tatúan de identitario, sí, y es como soy resiliente. Lo portan como, ¿no?, un signo de distinción. Y eso los tiene sumidos en ese inmenso mar de la epistemología. Porque además, lo que alimenta es el diletantismo. Y se reúnen a decir, sí, somos bien chingones. Somos los que movemos la aguja aquí. Claro. Somos los que en la pandemia, tal, somos los que... Claro. Me parece que ahí es donde hace falta más una revisión crítica y profesional. ¿Hay algo que podamos hacer desde nuestros sectores como artísticos, culturales, de teatro, música, danza, para generar algún aporte en materia de gestión cultural? Yo creo que sí. Generar líneas de acción para dialogar con el Estado. O sea, líneas de acción muy concretas, desde cualquier disciplina, para llevarlas hasta, en el ámbito artístico, hasta el CENART. Y decir, oigan, ¿y por qué no este enfoque? ¿Y por qué no abrimos este foro, esta discusión, este abordaje académico, por ejemplo? O ir a los canales de gubernamentales también. Sabemos cómo están, sí, pero es lo que hay. Oigan, ¿por qué no abrir un espacio a esto en particular? Desde la Hora Nacional hasta el IMER, Radio Educación, Canal 11, Canal 22, incidir, buscar espacios, no coyunturas. O sea, no espacios coyunturales, sino estructurales, abrir el debate desde ahí, para la comunidad en general. Claro. Las redes, por supuesto, lo que están haciendo ustedes, desde la promoción y la difusión de la cultura, bueno, están abrazando una línea y están generando debate sobre el ejercicio de los derechos culturales. Claro. Es eso. Los medios de comunicación, lo que decíamos hace un momento, las secciones de cultura tienden a desaparecer, sobrevivirá alguno que otro articulista por ahí, pero vamos, eso no mueve la aguja, no genera nada. Que qué bueno que sigan dando norte y tal, pero el actuar en red, el actuar desde la comunidad de teatro, de danza, de tal, sacar esas líneas, proponer. Yo hace 8 días me senté con Lucina Jiménez
que está haciendo ahí un trabajo interesante, una encomienda que le han hecho, y va mucho por la certificación y demás. Y me decían, oye, pero tú tan crítico de este gobierno y de lo que se hizo en el INBA y de lo que están haciendo ahora mismo. Sí. Y voy y me siento con Luciana Giménez, porque el día que yo rehuya a ese tipo de invitaciones y deje de proponer, entonces mi crítica ya no vale. Sí, porque no está ahí activo. Claro. O sea, yo hablo a partir de lo que he hecho y critico a partir de lo que propongo. Uh-huh. Pero si yo un día dejo de participar o dejo de proponer, entonces mi crítica ya no tiene validez. Uh-huh. Y eso es lo que hay que tratar de cuidar. Sí. O sea, la crítica debe de ir acompañada con una propuesta. Y yo todo esto lo he escrito, lo he expuesto, lo he enviado con acuse de recibo, sin acuse de recibo, reuniéndome con la gente que está ahí tomando decisiones. Porque eso es lo que le da validez a tu crítica. Claro, y está abierto al diálogo además. Oye, pero si tanto desprecias, porque dicen que desprecio, bueno, yo no creo que desprecie. Mi posición crítica hacia la gestión cultural, ¿por qué sigues dando clases en los diplomados y tal? Porque el día que deje de hacerlo, claro, no va a tener validez mi punto de vista académico, porque además yo en las clases que doy, las doy con ese enfoque crítico también. ¿Sí? Entonces, es eso. ¿Qué es lo que hace valer tu crítica? La propuesta. Claro. Una pregunta modular de este proyecto es: ¿qué es lo que ves cuando te miras frente al espejo? Y creo que también tiene que ver con todas estas aristas, enfoques o miradas que tenemos desde una persona. O sea, somos actores, somos trabajadores de la cultura, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo primero que vemos cuando nos miramos al espejo? Yo no lo veía. Te lo voy a responder con un tuit. Okay. Y sin modestia. Si me pasas detrás de aquel... ya lo vi. Hay un tuit enmarcado. Ajá. Ese mero. Okay. A ver. Eso es lo que veo. A ver, sí. Y te voy a decir por qué lo tengo aquí. Uh-huh. Primero porque es de Sonia Serrano, una gran periodista de Jalisco, que ha ejercido el periodismo como pocos, con una crítica valiente, y ha sorteado periódico, radio, televisión y demás, y sigue siendo la misma Sonia Serrano de siempre. Ella es egresada de la misma universidad que yo hace 3 años, ya, 3, qué rápido se pasa el tiempo. Hace 3 años recibí ese premio en la universidad, que es el máximo galardón que dan, el del comunicador del año. ¿El que de Reforma? De la UNIVA. Ya, UNIVA, claro. Ajá. Y ella estaba ahí presente como egresada, como periodista, en fin. Y tuiteó eso. Entonces cuando lo vi, dije, wow. Yo nunca me había visto así, ¿eh? Si tú me preguntas, ¿cómo te ves? La verdad es que ese proceso en el que participé, que te digo, 2009, bueno, desde atrás, Jalisco, haber hecho la Ley de Cultura, luego asesorado la de Patrimonio, luego la reforma a la Constitución, luego la Ley de Cultura, luego la Secretaría de Cultura. Es un proceso muy largo que desemboca en la creación de un despacho. Uh-huh. Cuando ya todo estaba hecho, pues ahora, ¿qué sigue? Ejercer esos derechos. Uh-huh. ¿Cómo los ejercemos? Pues a través de un despacho, ¿no? Uh-huh. Todo ese arco, en tu pregunta, pues yo diría, es esto. Porque yo sí que la gente te dice, sí, pero no hilas y no lo pones así como un... Pero me gustó eso que expone ella. ¿Nos lo lee? Dice... déjame sacar los lentes. Dice, quien ha dedicado su vida a llevar la cultura a la canasta básica solo puede ser una buena persona. Y por eso dije que lo voy a decir sin modestia. Porque esto ha costado mucho trabajo. Entre colegas, Arturo Saucedo,
Carlos Villaseñor. O sea, cuando llegó la reforma, llegó mucha gente que estaba ahí y que no estaba ahí. Francisco Dorantes, Raúl Ávila, y muchos de los que habían debatido, problematizado y creado el derecho a la cultura en México. Cuando yo llego, ellos ya iban como de retirada, como diciendo, nosotros ya hicimos lo que tocaba, ya nos vamos a otras áreas, ¿no? Y entonces yo me encuentro ahí, generacionalmente, también soy otra generación, con el tema y digo, no, vamos a juntarnos y hacer la reforma. Después vamos a juntarnos y vamos a hacer la ley. Después vamos a crear la secretaría. O sea, creamos un derecho. Claro. Entre muchos. Me tocó en la reforma con un grupo de colegas. En la ley con otro grupo, en el que había parte del primero, del segundo, y en la supervisión del dictamen de la secretaría con otro grupo, más reducido. Entonces, todo eso se logró con empeño, paciencia, mucha paciencia. Y al final dices, bueno, ahí está. Ahora falta que se cumpla, claro, porque es un derecho progresivo. Falta el acceso físico. Débiles visuales, personas con movilidad reducida, etc. Ahora falta el ejercicio de estos derechos progresivamente, para que no haya la apropiación indebida de diseños, eso que llamaban plagio y qué tal. No, y te lo digo sin modestia también. Quienes dijimos no es plagio, no es piratería y no es apropiación cultural, porque esa es una categoría antropológica, fuimos nosotros. Es apropiación indebida, pero otra vez, como dije al principio, no lo decimos nosotros, lo dice el Código Penal. Es decir, la figura ya existe. Y entonces todo esto que viene o que debería venir acompañado, todo este esfuerzo, pues de una profesionalización, pues no se está dando esa profesionalización. No como se debiera. Porque insisto, esto es por tramos de competencia. O sea, nosotros hicimos lo que tocó hacer en ese momento por las condiciones que se dieron y demás. Luego, el profesorado encargado de diplomaturas y de maestrías, licenciaturas, su tramo competencial es la formación académica. Luego, los egresados son los que tienen que abrazar una línea y decir, pues yo me incrusto en la promoción, yo en la difusión, pues yo en la legislación cultural, pues yo en la alimentación de algoritmos para el desarrollo de inteligencia artificial, pues yo en el turismo cultural. Abrazar esas líneas y aportarle al campo. Entonces, las aportaciones al campo son las que yo no veo. O sea, yo veo mucha epistemología. Propiedad intelectual. Pues sí, te dicen, híjole, sí, y hay gente que le gusta y dicen, pero es para abogados. No. Yo, lo que hemos hecho, a ver, sí tenía conocimientos de legislación y tal, me he dedicado a la asesoría parlamentaria. Pero les digo, no se necesitan abogados, se necesita hablar abogañol. Y es aprender como otro idioma. Sí. Cuando escuchan decir, habla como abogado. Sí, porque es un lenguaje. Si aprendes a hablar abogañol y entiendes la lógica jurídica, puedes incursionar en áreas como la propiedad intelectual, por supuesto. Otra cosa es que no puedas litigar, por lo que decíamos al principio de la profesión. No tienes la cédula profesional para ejercer. En el despacho yo no litigo. Estoy impedido para ello. Pero hay otros 2 colegas que sí litigan porque son abogados. Claro. Entonces, pues hablar abogañol y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en el espejo me veo así. No lo había pensado. Cuando ella lo dijo, dije, ¡buah! Por eso lo tengo aquí, Claro. En la egoteca. No soy muy dado a tal, pero este en particular lo tengo al lado del premio porque dije, wow. O sea, nunca te paras a pensar y decir, pues no está mal. Es verdad. Claro.
Porque si algo hemos hecho es eso. ¿Para qué hacemos la reforma? ¿Para qué litigamos todo este tema de los artesanos que no tienen con qué pagarte? Que te dan un cojín y con todo el aprecio. Un artesano jamás va a pagar un litigio. No tiene con qué pagar un litigio. Pero no por eso vamos a dejar que Nestlé pase por encima de ellos, por ejemplo. Entonces, vamos sentando precedentes. Y es eso, al final, pues hemos entrado a todo tipo de litigios. Artistas, creadores artesanales, registros de obras, todo. Claro. En ese sentido, pues es gratificante, sí es gratificante. Unas cosas se cobran, claro que se cobran, y la gente que nos ha contratado lo sabe. Otras son pro bono. ¿Por qué? Porque por más que de verdad las comunidades indígenas que son creadores artesanales no tienen para pagarte un litigio, pero no por eso van a quedar indefensos, pues. ¿No? Entonces, esa parte es quizá la más gratificante. Eso, en el espejo, pues yo así me veo. En el espejo estrellado. Eso, en una parte del espejo en una estrellado. parte del espejo estrellado así me veo. Claro. Sí. ¿Qué viene para usted, maestro? ¿En qué está trabajando y cuáles son proyectos futuros, digamos, a mediano plazo? Bueno, yo ya quemé naves en lo que es cultura. Ok. O sea, cultura fue una etapa muy enriquecedora. Hicimos grandes cosas. Y creo que hay que abrir paso a los que vienen, okay. ¿Sí? A los que vienen. Es un tema generacional, pero es también un tema de desarrollo profesional. Yo, como soy comunicador, o sea, la licenciatura que hice es en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Siempre me gustó y lo puse ahí en ese muro, como lo ven. La cultura es el ejercicio de la creatividad social, esa capacidad colectiva de darle sentido a la vida y de producir proyectos de sociedad. Claro. Jesús Martín Barbero nos enseñó en la maestría a analizar la comunicación en clave cultural. Okay. Y eso siempre me apasionó. Y desde ahí, después una entrevista con Miguel Ríos, el rockero, y después una investigación posterior, me llevaron a fundar lo que es la Tribu del Pulgar, que esa es mi gran pasión. ¿Ah, sí? Y entonces me centré en los padecimientos digitales, que son comportamientos digitales cronificados. Ok. Y estoy preparando un libro que sale ya en próximas fechas, y con ese libro pues vamos a empezar a incursionar en ese desarrollo de la conexión humana con la tecnología. La Tribu del Pulgar es un grupo de colegas. 4 colegas que compartimos. Uno es abogado, otra es gestora cultural, la otra es diseñadora gráfica, y compartimos desde el principio la idea de poder poner en valor los valores predigitales de conexión. O sea, dar como un abordaje, abrir un debate en el debate de la inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico, el uso de los smartphones y demás, abrir un abordaje humano, ¿no? Hay varios autores, Douglas Rushkoff, José Antonio Marina, muchos de distintas disciplinas que han abordado la problemática del desarrollo tecnológico y demás, y nos llamó poderosamente la atención y empezamos a dar, bueno, yo empecé hace como 15 años con el primer curso. Y luego estuve en algunas ferias del libro con el tema muy específico, desarrollando una conferencia que se llamaba el libro y la lectura en tiempos del Fono Sapiens. Okay. El Fono Sapiens es el logo de la tribu, es el mono Y entonces, de ahí me fui a algunos colegios y de ahí fui desarrollando. Tenía el apoyo de una empresa que al principio era Media Telecom, ahora cambió de nombre. Y de ahí surgió, digamos, la idea de hacerlo ya más estructurado. Después con Telefónica
trabajé un tiempo dando estos cursos de ciudadanía digital. Y después de la pandemia, el último lo dimos en Oaxaca y ya era pandemia, ya era cuando decían quédense en su casa. O sea, fue. Ya, 2020. Y vuelve la pandemia y cierran el programa, ya no hay nada, y dije, bueno, pues lo continúo yo. Entonces seguí ya bajo el paraguas de la tribu del pulgar. Entonces eso me apasiona, me entusiasma y estoy dedicado al 100% ahí. Porque a diferencia de la cultura, aquí en la tecnología pasan cosas todos los días. No te das abasto de la cantidad de libros, ensayos, casos, iniciativas, reformas. Es un sector altamente dinámico. En cultura pueden pasar 10 años y seguimos debatiendo la seguridad social de los artistas, por ejemplo. La inexistente seguridad social de los artistas. Exacto. O el tema que me digas sí. va a seguir. Van a pasar 10 años y vamos a seguir hablando de mecenazgo. O vamos a seguir hablando de... En fin. Acá no. Acá te demanda y te exige estar al día. Entonces yo tengo una rutina productiva te decía, de los 2 escritorios, de leer y subrayar acá y de capturar y acomodar acá y preparar las charlas, las conferencias, los videos ahora ya en redes. Y es una dinámica muy rica que exige, pues eso, estar al día, estar leyendo y estar aportando algo diferente. Al debate. Cada tema que sube. Al debate, exacto. Wow. No, pues muchísimas gracias por esta charla, maestra, por abrirnos las puertas de este lugar, de este espacio, de su escritorio, de su estudio. Yo encantado. Y pues bueno, también por toda su labor y por todos sus aportes en materia, son muy ricos. Yo lo veía en libros y veía el nombre hasta que una amiga me dijo, no, busca a Carlos Lara y no sé qué, y yo dije, pero yo ya leí como varios libros de él, ¿no? Entonces como que no hacía el match de la persona, del rostro y de lo que ya había conocido sobre usted. Sí, no, el agradecido soy yo y me encanta hablar de estos temas y todo lo que sea aportar, porque, insisto, aunque ya no estaré tan activo en el ámbito de la cultura, no por ello dejaré de hacer mis críticas y mis aportaciones, ¿no? En ese sentido, todo lo que sean charlas como estas, bienvenidas, se disfrutan y podríamos pasar aquí todo un día, temas, ¿no? Como sector diletante que somos. Podríamos pasarnos todo el día aquí, ¿no? Pero lo aprecio mucho porque mal que bien la gente que lo escuche podrá o no estar de acuerdo, pero me pasa siempre que mucha gente se queda con una espinita. O oprimes un botón que y me mandan mensaje, a ver, pues, y establecemos ahí un diálogo. Claro. Pero la gran cantidad de veces que me ha ocurrido esto, por siempre que hablo de este tema, que empiezan con un reclamo, un señalamiento, no estoy de acuerdo, oiga, comienzan llevándose tarea, comienzan, ¿sabes? Preguntándose, son provocaciones. Son provocaciones de ida y vuelta, razonamientos de ida y vuelta, y dices, wow, eso se agradece. Eso no lo puedes hacer en redes, por ejemplo. Claro. Si lo abres a Facebook, se te llena enseguida de porristas mentales, por un lado, y dices, wow. Claro. Y ya se va por otro lado la cosa, ¿no? Sí. Y aquí sí, en Messenger, Órale. Vi que usted dijo que... entonces empieza, a ver, liga por allá, liga de regreso, va. Interesante, y se vuelve rico y estimulante. Riquísimo. Entonces el chico de ayer le dije, bueno, pues, ¿quieres tarea que no he hecho yo? Le dije, revisa si el de Jalisco ya se constituyó como colegio, por cierto, no sé si ya... Pero le dije, revísalo. Claro. Y parte de ahí. Entonces, pues ya se llevó tarea, ¿no? Entonces, pero es eso me ha resultado muy gratificante porque sí, más allá de que, no buscas que todo el mundo esté de acuerdo. No, claro. Buscas oprimir unos botones que hagan reaccionar a la gente y verse al espejo. Claro. Y nosotros nos llevamos un montón de tarea, maestro. Y esperamos cumplir con ella. Todos nos quedamos con algo de tarea. Sí. Hay un texto ahorita que les voy a dar ahí. Que resume esto que hemos hablado. Súper.
Se va a publicar en Honduras. ¡Wow! Una revista que me pidió que aquí no lo quisieron publicar, hay que decirlo. ¿A poco no? Lo mandé a la Universidad de Guadalajara, que me pidieron. Yo no soy de mandar artículos a ningún lado, porque además a mí cada vez escribo menos y valoro, sí, quiénes van a participar, cómo va a estar el libro, órale, va. Entonces me escribían. Oiga, pues un libro para la revista de gestión cultural. Te dije, órale. Un texto, perdón. Y mandé y me dice, no lo podemos publicar. No, ¿en serio? ¿Y le dijeron dije, por qué? bueno. Entonces, aplicas la misma de cuando te dicen, oye, están Sass y Sachi invitándote a, oye, como suelen ser en te invito a un café. Y te invito a un café y vamos a ver. Ya el tercer café dice mi compadre, cóbrales y verás que ya no te van a invitar. Claro. Pues es lo mismo aquí. ¿Quieren un texto? Les mandé el texto. Y dijeron que no. El comité ha decidido no publicarlo. Y dije, bueno, pues muchas gracias. No, wow. Bueno, ya le echaremos un ojo, maestro. Muchísimas gracias por todo. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en un episodio más. Ojalá que también se queden con provocaciones y nos escriban al maestro y sigan las redes sociales. Gracias a todo el equipo de trabajo. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Chao.